Hola gente de YouTube, aquí les traigo esta nueva sección que la voy a titular Asesinos, sí. Así de simple el nombre. Pero bueno, los dejo con esta historia llamada Karl Denke el caníbal de Fieritze. Lo creían un hombre devoto, pacífico, un ser caritativo que daba limosna y ofrecía hospedaje a vagabundos. Nadie sabía el monstruo que realmente era un demonio implacable, que descuartizaba a sus víctimas para comer y vender su carne. Se sabe que era un sujeto solitario al que no se le acercaba ningún hombre ni mujer, aunque sin embargo la gente de su comunidad lo apreciaba, ya que era un hombre tranquilo y amable, que participaba activamente en la vida religiosa de la localidad, daba limosna con relativa frecuencia y hasta invitaba a personas sin hogar a dormir en su casa, llegando así, en virtud de esa actitud caritativa, a ser apodado como Vater Denke, esto es, Papá Denke. Debido a su buen proceder y a que no se le conocía vicio alguno, la policía llegó a darle una licencia de vendedor, cosa que Karl aprovechó para vender cinturones, tirantes, cintas, cordones de zapatos y escabeche de cerdo sin hueso. Gracias a eso Karl logró sobrevivir en medio de una crisis donde la clase media estaba cada vez más asfixiada, al punto de que muchas familias comían como si fueran pobres. Nadie sabía de dónde sacaba sus productos Karl, y como era tan tranquilo, a nadie se le ocurrió sospechar que todas esas cosas que él vendía, estaban nada más y nada menos que fabricadas a partir de carne y piel humana. Antes de que se descubriese el lado oscuro de Karl, podría pensarse que su hermano mayor presenció, en la única ocasión en que Karl aceptó una invitación a comer de su familia, lo que podría considerarse como un breve asomo de la tendencia que permitiría explicar la fuente de los productos que Karl vendía. Puesto que, según contó el hermano mayor de Karl, este había devorado 2 libras de carne, por lo que desde ese día le llamó el glotón, todo en tono de broma, sin imaginar lo que se escondía detrás de ese desmesurado apetito por la carne. La mayoría de sus víctimas fueron personas sin hogar de sexo masculino, y con todas siguió el mismo procedimiento: llevaba a la víctima al apartamento y, en un momento de descuido de esta, la golpeaba con un pico, una y otra vez hasta matarla ya muerta, la descuartizaba metódicamente, se deshacía de lo que no servía del cuerpo, y el resto lo guardaba según el fin que le fuera a dar. Este empezó a matar cuando tenía 39 años. Su primera víctima fue Emma Sander, de 25 años, en 1909. No obstante, su tendencia oscura recién floreció plenamente en 1921, cuando él tenía 51 años, pues fue entre ese año y 1924 cuando asesinó a prácticamente todas sus víctimas, según se deduce de un conjunto de hojas en que anotó los nombres de las víctimas, las fechas de las muertes, y el peso de los cuerpos, todo en el contexto de un macabro plan para vender su sabroso escabeche de cerdo y demás productos. Antes del episodio que causó su captura, los vecinos se habían quejado varias veces del fuerte y penetrante olor que venía de su apartamento. Además de que siempre tenía mucha carne, cuando nadie tenía dinero para comprar carne, ¿de dónde sacaría la carne? Matar perros callejeros para vender su carne era ilegal, y los vecinos sospechaban que los canes eran la fuente de la materia prima de los escabeches de Karl, pero nadie intentó hacer algo porque sentían agrado por Karl y no daban importancia a la vida de los canes. ¿Y los cubos de sangre del patio? Si la carne era de perro, la sangre también debía ser de perro, y no importaba. Por último, quedaban los constantes ruidos de martilleo y aserrado que provenían del apartamento de Karl, y el hecho de que a menudo lo veían salir de noche con grandes fundas, y regresar siempre con las manos vacías que había en las fundas. Sacaba también de los supuestos perros el dinero para las otras cosas que vendía, ¿o eran estas mismas cosas hechas de perro? Aquello era una mera sospecha, y lo peor que podían pensar de Karl, era que estuviese explotando a los pobres canes callejeros para ganarse la vida. Pero lo que vendía era bueno, y eso, junto al hecho de que se le consideraba un buen tipo, bastó para que lo dejaran en paz y no diesen mucha importancia a la conjetura de los perros. Entre las 12 y la 1 de la tarde del 21 de diciembre de 1924, el cochero Gabriel, inquilino de Karl, escuchó gritos de socorro provenientes de la planta baja.
Temeroso de que Carl se hubiese herido, bajó corriendo a ayudar, pero no encontró a Carl, sino a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo, con el rostro cubierto de agonía y la sangre chorreando de las grietas de su cráneo abierto. Estupefacto vio cómo el joven se le acercaba luchando contra la inconsciencia que finalmente lo abatió después de que alcanzase a contar que papá Denke lo había atacado con un pico. Afortunadamente Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo llamado Vincenz Oliver. De ese modo, aproximadamente a la 1 de la tarde, Vincenz apareció con la respiración agitada en la estación policial. Allí contó todos los horrores vividos a los impresionados policías, que se resistían a creer que Carl fuese capaz de tales atrocidades, pero, por la insistencia de Vincenz, terminaron creyendo que aquello era posible y detuvieron a Carl, quien insistía que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón desconocido. Pero mentía, y antes de que los restos humanos le hiciesen un jaque mate judicial, en la misma noche de su detención, un guardia encontró el cadáver de Carl Denke en la celda. Este se había ahorcado con una soga hecha de pañuelo, pues prefirió desaparecer para siempre antes que afrontar la vergüenza y el rechazo públicos. Después de que el cadáver fuese devuelto a su familia, los policías fueron a la casa de este, justo en la mañana de la Navidad de 1924. Posteriormente, en 1926 fueron publicados en un informe los horrores que este había cometido, presentado por Friedrich Pietrusky. Los primeros hallazgos realizados en la búsqueda en casa de Denke fueron huesos y trozos de carne. Estos últimos se encontraban en una solución de sal que estaba en un tambor de madera. Hubo en total 15 piezas de piel. No hay evidencia de reacción vital de los organismos ante los cortes realizados, lo que significa que estos últimos no se efectúan mientras las víctimas todavía estaban vivas. Sin embargo, un poco de piel y los músculos de los cuellos estaban desaparecidos, así como las extremidades, la cabeza y los órganos sexuales. Las lesiones no se pudieron determinar, ni la naturaleza de la muerte o de la herramienta. En 3 ollas medianas llenas de salsa de crema, se encontró un poco de carne cocida, parcialmente cubierta con piel y cabello humano. La carne era rosa y suave. Todas las piezas parecían cortadas por el trasero. Una olla tenía solo media porción. En el cobertizo, en el que se encontraron las piezas de carne, había también un barril lleno de huesos que se limpiaron de tendones, músculos, etc., que muy probablemente han sido quitados tras previa cocción. Otros restos fueron encontrados detrás del cobertizo. Aparte hubo una pierna que se mantuvo en el estanque que Denke había cavado muchos años antes, y también piezas esqueléticas fueron descubiertas en el bosque local. Las superficies de corte de los huesos son irregulares, como si se hubiese aplicado una fuerza contundente, tal y como el extremo romo de un hacha o un martillo. Algunos huesos estaban visiblemente aserrados. Pocos lugares muestran rastros de una herramienta puntiaguda. Igualmente se encontraron tales huellas en las articulaciones, que deben haber sido cortadas con un cuchillo. Entre las víctimas había sin duda una persona que no era mayor de 16 años, mientras que la mayoría eran significativamente mayores de 40 años, 2 personas fueron probablemente de 20 o 30 años de edad, y una tenía entre 30 y 40. Entre los tirantes de Denke, 3 pares se hicieron de piel humana. Son alrededor de 6 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. El cuero no es suave y está roto en un punto. No parece curtido, solo seco y libre de tejido subcutáneo. Todos los tirantes muestran huellas de uso y uno de ellos se encontró en el mismo Denke. Al lado de los tirantes, Denke tenía también tiras de cuero cortadas de piel humana, que trata con betún y cuyas partes fueron ensambladas con trozos y tiras de tela. Un gran número de tarjetas de identificación y documentos privados de varias personas se encontraron en la habitación de Denke, así como libros de contabilidad de los ingresos por el jardín, las horas de trabajo, etc. Se otorga más atención a algunas hojas sueltas de papel en las que aparecen los nombres de 30 hombres y mujeres. Enfrente de cada nombre hay una fecha, por un lado de las hojas están las iniciales del nombre seguidas de un número, que indica muy probablemente el peso de la persona en cuestión. En otra hoja de papel, al lado de un nombre se destaca lo siguiente:
muerto, 122, 107 desnudo, destripado 83. De las herramientas utilizadas para los asesinatos y la fragmentación de los cuerpos, estas se pueden dividir en 3 hachas, una gran sierra para madera, una sierra para cortar árboles, una pica, y 3 cuchillos. Bueno, eso es todo por hoy, y si se preguntan por qué no había subido vídeos es porque mi computadora ya no servía, y no tenía reparación, pero ya me compré otra y ya volveré a subir vídeos, a ver si a esta no la descompongo XD. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.